es un alivio siempre. No sabes cómo es. Así que Está buenísimo. sí, estuvimos ahí ahí hablando con la gente. Ahí está que dicen, ah, no se escucha, sí, ya se está. Ahora sí te debería escuchar. Estaba dándole la bienvenida a los que no escucharon la parte mía, porque el micrófono era el que no estaba. Eh, y bueno, estaba dando un poco viendo tu currículum, tus cosas, todo lo que tenés. Y medio que nos asombramos porque digo, presentar mi currículum es una vergüenza lo que tenemos en ese sentido. Y de ahí me interesaba como, este es un stream de muchos libros, de literatura, de pensamientos sobre eso, pero también sabía que vos estuviste en la carrera de letras, ¿verdad? No en la carrera de letras, sí he escrito literatura, tengo un par de libros de cuentos publicados, el primero es Inconfesable, el segundo ¡Epa! me dicen que es más o menos perdonable. Así que sí, he interactuado mucho con gente de letras en su momento, tengo algún guión escrito por ahí completo pero perdido, pero son inclinaciones, pulsiones que no exorcizo desde hace un tiempo, digamos, ¿no? Mirá vos, o sea, pero dedicado a la escritura, ¿en dónde publicaste? ¿Qué tenías? ¿Cuentos decías? Cuentos, cuentos. El primer libro fue una cosa muy, muy amateur. Creo que lo mejor que puedo hacer por esa obra es olvidarla. Y ¿Por qué? el segundo lo publiqué en una editorial de Córdoba que se llamaba, vaya uno a saber, Babel. Babel, Eh, me suena. Puede ser, puede ser. eh, Eso fue en 2012, ese libro que salió y reunía relatos escritos desde el, no sé, poner desde el 2005 hasta el último que salió ahí rapidito un mes antes de la publicación. Eh, Así que sí, sí, tengo un contacto cercano, más allá de lo que es mi contacto como lector, ¿no? Claro, claro. Y contanos un poco cómo llegaste a la neurociencia. Yo después te voy a comentar algo de cómo llegué yo a interesarme en los temas, pero, pero contanos un poco cómo fue tu recorrido académico en ese sentido, qué te interesaba, de dónde pensás que viene la inclinación hacia ese mundo. Sí, somos buenos para hacer historias, ¿no? Que le den como coherencia al pasado, cuando tal vez no sea más que una colección de azares y coincidencias, ¿no? Pero si trato de hacer como un hilo rojo a lo largo de mi vida, o sea, siempre tuve algo con el lenguaje. De muy chiquitito aprendí a leer. Primero aprendí a engañar a la gente, diciendo que Sí. leía. Solíamos, mis viejos solían comprarme revistas de Mazinger Z. Viva, viva Eh, Massinger, claro. Salía a lo a más. las 9 de la mañana en Canal 9 salía, me parece. 9 o 11 de la mañana salía. Mirá lo que te Ah, digo. bueno, bueno, no, no. Tu conocimiento es eximio al respecto. Hasta ahí llegó. Eh, yo tenía VHS con algunos episodios grabados que veía y reveía hasta el hartazgo, Qué lindo. pero compraba las revistas también y todas tenían al principio un recuadro con un párrafo que era constante a lo largo de los distintos ejemplares, ¿no? No me acuerdo lo que decía realmente, pero me lo había memorizado yo, ¿no? Entonces agarraba, me lo ponía, ¿no? Ponía la revista frente a los ojos y lo recitaba, ¿no? Y la gente pensaba que lo estaba leyendo. Mirá vos. Y de ahí, Eh, bueno, más y allá de ahí del colegio primario y esas cosas, ¿no? en el primario, yo qué sé, siempre ahí, durante toda la escuela, siempre tuve una cosa por el lenguaje. Si había que escribir un ensayito, yo escribía 20 páginas. Si había que, claro, si había que hacer una rima, yo escribía 40 rimas. En los recreos me quedaba escribiendo chistes y exploraciones del lenguaje y yo qué sé. Entonces, a ver, si te lo hago así bien rápido, ¿cómo es esto? Me fascino con la música en la secundaria. Bien. Empiezo a estudiar como autodidacta, termino la secundaria, voy a estudiar a la Escuela de Música de Buenos Aires, rindo el nivelatorio, quedo en la última parte de tercer año, me doy cuenta de que me voy a morir de hambre, como metalero progresivo yacero Ah, en Argentina.
Anotemos ese punto porque vamos a hablar de eso después. Por favor, hablemos ya de metal progresivo. Recuerdo mi afición con el lenguaje y los idiomas, y digo, bueno, voy a buscar el sustento por ahí. Me anoto en un traductorado de inglés en Mar del Plata por la única razón de que se cursaba solo 3 horas, lo cual me permitía seguir metiendo unas 8 o 9 horas de arpegios por día. Y ahí descubro la lingüística, que había gente que trabajaba de estudiar el lenguaje y proponer ideas y visiones sobre el lenguaje. Y dije, apa, bueno, debe haber peores destinos que este, ¿no? Así que me meto en el profesorado de inglés por la única razón de que era la vía más rápida para llegar al sistema de becas de investigación, no porque quisiera ser profesor de inglés. Mira. Sabía que me iba a ser fácil por mi facilidad con el inglés. Y empiezo a publicar artículos muy a lo bestia, sin mentoreo ni nada. Se empiezan a publicar esos trabajos. Algunos de ellos llegan a manos de un grupo de investigación que se estaba formando en la Universidad de Nueva York, de neuropsicólogos, neurocientíficos. Necesitaban un lingüista con formación en traducción y llegan esos trabajos, me llaman a mí, voy, me la pongo de cabeza contra un paredón neurobiológico, porque me doy cuenta de que nada de lo que sabía servía para contribuir a ese grupo y descubro que existe el cerebro. Y de repente digo, pero uno puede pensar el lenguaje en relación con el cerebro, con la biología humana. Piel de gallina, epifanía, me cambia la cabeza, me vuelvo loco, me pongo a estudiar como bestia, como autodidacta, neurociencias del lenguaje, y ahí se va armando un caminito con viajes internacionales, estudio afuera, beca CONICET, doctorado, postdoctorado y demás. Te enloqueciste. Me enloquecí o cambié el foco de la locura, digamos, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? En ese sentido yo creo que una vez, no creo no, fue una vez yo estaba haciendo una columna, me acuerdo hace muchos años en Rock and Pop, de libros, y me llegaban algunos libros, viste, para promocionar, etcétera. Y un día me llega Jorge Volpi, Leer la mente. No sé si lo conoces, un mexicano. Ganó hace poco también el premio Alfaguara él por una novela. Y es un ensayo en donde él empieza a hablar a partir del origen, digamos, el origen de lo que empieza a hablar, que tiene que ver con lo que sucede en la mente, con el lenguaje, y él empieza a hablar de las neuronas espejo. ¿Nos querés contar un poco de eso? Yo creo que porque aparte fue hace re poco eso, en tiempo histórico. Bueno, en tiempo histórico sí, ¿no? Las neuronas espejo son uno de los hallazgos neurocientíficos más tergiversados y malinterpretados de las neurociencias. Una de sus malinterpretaciones es que son mecanismos que nos permiten leer la mente, digamos, ¿no? Claro. Así que vamos a asumir que es metafórico el axioma del amigo Volpi ahí. Sí. Básicamente, un italiano, Giacomo Risolati, estudiando monos, descubre que hay ciertas neuronas. En monos se pueden hacer registros de neurona única, de célula única. Se pueden implantar electrodos adentro del cerebro. Ajá. Y ver cómo se modula la actividad de células individuales, lo cual en sujetos humanos se puede hacer, pero es muy, muy raro los casos en que se puede hacer. Y lo que observa él es que hay ciertas neuronas que se activan cuando un mono mueve la mano, pero que también las mismas se activan cuando ese mono ve a otro mono que mueve la mano. De ahí el nombre metafórico, ¿no? Especular de neuronas espejo, pero básicamente son neuronas que se activan tanto ante la ejecución de un movimiento propio como ante la observación de un movimiento ajeno. Y de ahí se empezaron a tejer un montón de teorías, elucubraciones, hipótesis, cuentos de hadas que le atribuían a las neuronas espejo casi la potestad de nuestra capacidad de interactuar con otros, ¿no? Como como si uno pudiera leer la mente, empatizar, entender al otro, construir mapas del espacio, sentir emociones, todo en función de estas neuronitas que no las vamos a echar a menos, digamos, pero lo único que hacen es activarse tanto ante el inicio de una acción volitiva como la observación de una acción volitiva. Claro. Sí, porque lo que había escuchado es que tiene que ver también con un poco la forma de inicio del lenguaje en ese sentido,
¿no? De la repetición, ¿no? Bueno, sí, ciertamente la repetición, la observación, la mímesis, en sentido más general, están a la base de la adquisición del lenguaje. Ahora, no son las neuronas espejo las detentoras o el sustrato biológico de esa capacidad, ¿no? Pero sí, claramente, mucho del aprendizaje del lenguaje inicialmente es perceptual, observacional e imitativo, ¿no? Claro. Desde los primeros intentos de gesticular y producir sonidos, ¿no? La etapa del balbuceo en niños, hasta el hecho de que ciertos sonidos, alguien que nació en La Rioja, ¿no? Que un niño en La Rioja termine diciendo, no sé, el ramo de flores, ¿no? Mientras que alguien de Buenos Aires diría el ramo de flores, ¿no? Claro. Bueno, esto tiene que ver con mecanismos que definitivamente son de imitación y de reconocimiento de lo que pasa el otro y de una especie de implantación o suplantación de lo que el otro pasa en mí mismo. Ahora, no es eso potestad de las neuronas espejo, digamos, ¿no? Claro, porque cosas que yo por lo menos he visto o me he interesado también escuchándote a vos y a otros divulgadores, tienen que ver con que el ser humano a la vez es como un conjunto que reacciona ante todas las cosas, ¿no? Como que no es que hay una parte del cuerpo humano que hace algo específicamente, sino que esa misma parte colabora con otras para lograr hacer otra función. No hay una cuestión sistémica que claro, que lo hace muy difícil de leer, de entender también, ¿no? Definitivamente, sí. Más que un conjunto de islas, somos un metasistema, un sistema de sistemas, ¿no? Eh, y sí, es difícil pensar, si uno quiere ser consistente con la evidencia científica, pero también con la propia experiencia, con el anecdotario propio, con la introspección, es difícil pensar en algún dominio de nuestra experiencia, de nuestra fenomenología, que no se vea influido por, casi te diría, cualquier otro. Cosas que a primera vista pueden parecer tan disímiles e irreconciliables como, no sé, el olfato y el lenguaje están Claro. conectados. Cosas que pueden parecer tan raras como el peso que llevas en la espalda y la percepción de la distancia están conectados. Cosas como, vos decís, no sé, la altura tonal ¿no? O sea, el rango tonal de una escala musical y mi percepción de qué tan lejano me queda un lugar en el espacio. Están conectados. Wow. El, Constantemente nuestra cognición lo que está haciendo es echarle mano a patrones asociativos, ¿no? Las cosas que se asemejan por su estructura o por su función o que coexisten en el espacio o en las circunstancias, por la razón que sea, nuestro cerebro tiende a asociarlas. Y es difícil que se evoque una sin coevocar la otra, digamos, ¿no? Claro, Eso es claro. una constante que hay pocas cosas que yo me animo a decir. Posiblemente esto es una posta del cerebro, ¿no? Esto es un facto, ¿no? En general lo que hacemos lo manejamos con hipótesis que están más o menos aceptadas, resistidas, etc. Pero esto para mí es lo más cercanito que está a constituir un hecho de cómo se organiza nuestra cabeza o nuestro organismo. Claro. Pensaba como para meternos en el tema de la literatura también, eh, en cosas como, ¿qué le pasa al cerebro cuando lee, detalle, cuando lee una narración cerrada, ¿no? Completa, que se contesta a sí misma, y cuando lee una literatura que lo desafía? Digamos, hay algo diferente en lo que nos pasa, ¿no? En la percepción del cuerpo con ese tipo de narraciones, ¿no? Me interesa la pregunta. Ayúdame a aterrizarla bien. O sea, ¿qué Sí. sería una narrativa cerrada y una abierta? Un cuento que para nosotros tuviera toda la lógica y que empiece y termine y que nos dé satisfacción de que está bien. Ok. Y la otra narración sería una narración que tenga cosas ocultas, que tenga cosas que nos desafíen, que tenga, no sé, pienso en un cuento, ponele, de Abelardo Castillo,
y en el Ulises, ¿no? Ponele. Así, esa diferencia, ¿no? De complejidad y de alguna manera recompensa en la facilidad, ¿no? En la lógica. Bien, ok. Hay algunas cosas para decir desde las neurociencias, pero me pregunto si son las mejores perspectivas para abordar esto. Pienso más Sí, bien en charlémoslo, teoría digamos, narrativa. ¿no? Charlémoslo. No, pienso en teoría narrativa, en teoría literaria, ¿no? Pienso en cosas básicas que yo recuerdo haber aprendido o por lo menos leído de Harold Bloom y demás, ¿no? Pero esta idea de que en la narrativa, sobre todo en la novelística, pero en la narrativa en general, se disparan algunas funciones, ¿no? Una función heurística, ¿no? Donde estamos constantemente como tejiendo inferencias sobre esto pasó por esto, esto va a dar lugar a esto, ¿no? Y una Sí, función casi deductiva. también como deductiva, ¿no? Claro, ¿no? Y una función también como de interrogación, ¿no? Donde uno constantemente va haciendo preguntas, ¿no? Va como interpelando los elementos de información que va encontrando ahí en el discurrir del texto. Esos dos mecanismos generan tensiones, digamos, generan enigmas, generan espacios que tienen que ser resueltos, ¿no? Yo creo que hay algo de una sensación de satisfacción, de compleción en narrativas que dan respuesta clara, explícita, manifiesta a esos espacios y tal vez una sensación de tarea no cumplida cuando eso no sucede. Esto creo que a su vez se modula mucho en función de la experiencia literaria y personal de cada uno. Creo que a medida que uno se va exponiendo a ciertos tipos de textos, empieza a tolerar más esa incertidumbre o a apreciarla más o a desestimarla, digamos, ¿no? O a valorarla, incluso. Claro, también Y sucede, eh, perdón, que te digo, cuando algo que te supera en cuanto que no es un texto, por ejemplo, viste que se habla siempre de que a Borges no lo entiendo, ¿no? Clásico. Borges no lo entiendo, eh, pero tal vez porque todavía no tenés la cantidad de experiencia de lectura o no estás dispuesto de una manera para que te guste y lo primero que haces es rechazar. claro, claro. Pero hay algo ahí, Borges no lo entiendo, que es como si la antítesis de eso, a Borges lo entiendo, como si eso Como si alguien significa pudiera decirlo, descifrar, ¿no? claro, o como si uno pudiera decir, viste, ok, descifré el código, o sea, esto quiso decir. Cuando en realidad no hay un mensaje de Borges, no hay un mensaje de Tlön Quar Orbis Tertius, no hay un significado, digamos, ¿no? Me gusta pensar, y esto nada de nuevo tiene, ¿no? Pero pensar en los textos como una especie de invitación, de oferta de interpretaciones, digamos, ¿no? Y en ese sentido, las interpretaciones van a depender mucho más de la cabeza del que interpreta que de la cabeza del que virtió esos caracteres sobre la página, digamos, ¿no? Entonces, de eso siguen dos cosas. Uno, no puede haber una interpretación definitiva, una interpretación única, porque hay por lo menos tantas lecturas como cabezas. Pero más aún, ni siquiera puede haber una interpretación definitiva para vos, Luis, como sujeto lector de tal texto, porque si vos lees el mismo texto mañana, tu aparato cognitivo va a ser distinto. Sin ir más allá, vas a contar con la lectura previa de ese texto cuando lo lees por segunda vez. Y eso ya va a cambiar tus expectativas, tu framing, la forma en que te volcás, ¿no? Hacia esa aventura de exégesis que es leer un texto. Eso también sucede cuando uno se expone, digo, cuando uno lee cosas que leyó cuando era chico, ¿no? Y la experiencia es totalmente distinta. Totalmente. Y es interesante ahí ver cómo hay textos que en un momento te parecieron prosaicos y después te vuelan la cabeza. Textos que te habían volado la cabeza los agarras de nuevo y te parecen una consabida porquería, ¿no? Sí. Textos que creías haber entendido, los agarras de nuevo y te das cuenta de que no sabes ni para dónde va la cosa. Sí, es un ejercicio de autodescubrimiento la relectura. Creo que nos enseña o nos da pistas de cuánto ignorábamos antes, cuánto sabemos ahora, cuánto ignoramos ahora, por lo menos cuánto cambiamos de ayer a hoy. Y eso, ya yendo a lo biológico,
en eso. ¿Se nota físicamente en el cerebro el cambio, ponerle intelectual por decirlo de alguna manera? Físicamente, ¿o alguna Sí. modificación física en el cerebro? ¿O son las conexiones? Bueno, sí a ambas, digamos, ¿no? Me A sorprendiste, ver, pensé que no. no, pero sí, sí, sí. Hay estudios que han comparado patrones neuroanatómicos y de conectividad funcional. Neuroanatómico significa básicamente, te lo pongo muy sencillo, que cuántas neuronas hay en ciertas partes del cerebro, cuánta materia gris hay en ciertas partes del cerebro, o qué tan, vamos a decir, qué tan robustos son ciertos tractos, que son manojos de fibras que conectan distintas partes del cerebro, o también cómo se conectan distintas partes del cerebro, digamos, ¿no? Funcionalmente. Hay estudios que han comparado estas propiedades cerebrales en lectores asiduos de narrativa. Me parece muy bien. Me parece, hay razones mucho menos, mucho más indignas para agachar la cabeza. Me alegra que no sea ninguna de esas. Este, Este, y vos comparás a lectores ávidos contra gente que no tiene el hábito de la lectura de la narrativa y encontrás diferencias en propiedades anatómicas y sobre todo la conectividad de regiones temporales y parietales que en términos generales están implicadas en múltiples procesos de la lectura, desde el reconocimiento de la forma de las letras, ¿sí? Que es como el paso uno para leer, ¿no? Reconocer que algo que está trazado ahí es una letra y no es un garabato, o no es un dibujo, Claro, el digamos, ¿no? reconocimiento de signo. El reconocimiento de la letra como un símbolo en particular, ¿no? Un tipo de signo particular distintivo. Y después a distintos procesos, ¿no? Que tienen que ver con la concatenación de distintas letras para reconocer que hay una palabra, los significados que pueden ser gatillados por esa palabra y demás. Pero entonces, sí, incluso hay estudios que muestran más allá de lo biológico, el impacto cognitivo de sostener el hábito de la lectura. Un par de cosas a decir acá. Dale. Uno, mira, los lectores ávidos suelen leer más rápido que los no ávidos. Bueno, más o menos esperable, ¿no? Menos esperable tal vez es esto. Hoy hablabas vos sobre leer la mente, ¿no? Hay un constructo en psicología que se llama teoría de la mente o mentalismo. ¿Viste cuando vos llegás a tu casa y está tu pareja, tu primo, alguien, y vos lo ves y no te dice ni una sola palabra y vos le sacás la ficha, este chabón tuvo un mal día en el laburo, Sí, sí, lo ¿no? ves en la cara, en la actitud, algo. Algo en el halo de esa persona, ¿viste? Pero más preciso tal vez, uy, no, se dio cuenta que perdí la tijera, ¿viste? No sabes, pero vos se lo sacás y ya sabés, ¿viste? Eso, lo que se llama teoría de la mente, es una especie de capacidad de inferir lo que el otro está pensando o sintiendo. Claro, llegás y decís, Hay me revisó el celular, decís. Exacto, exacto, exacto. Y ahí agachás la cabeza, pero Ahí por otras agachás la razones. cabeza. Entras así. Exacto, así, no la levantás más. Hay pruebas que miden la capacidad que uno tiene de inferir lo que otra persona está pensando. Y cuando vos comparás cómo les van esas pruebas a, de nuevo, personas que leen narrativa sostenidamente todos los días de su vida y gente que no tiene el hábito de la lectura, la gente que lee narrativa constantemente suele tener mejores capacidades para inferir lo que otro está pensando o sintiendo. Se propone que esto sea así porque la experiencia sostenida de la narrativa lo que hace es te pone en la piel del protagonista, ¿no? Vos acompañás la epopeya del héroe, ¿no? Vos acompañás el periplo del protagonista, ¿no? Vos sufrís con él, de hecho a todos nos ha pasado, ¿no? Una buena narrativa, que se te ponga la piel de gallina, que digas no entres ahí, ¿viste? O que llores cuando le matan al hijo o lo que miércoles sea, ¿no? La idea es que cuando uno ejercita esta capacidad de meterse en la cabeza de otro, el protagonista, en la narrativa, eso después termina generalizándose. Y cuando vos tenés que meterte en la cabeza de otro en tu casa o donde fuera, esa habilidad termina potenciada por haberla puesto tanto en juego durante el ejercicio de la lectura. Y eso es algo como que
por darle una independencia, ¿no? Pero que el cerebro aprende, ¿no? Es como que lee signos de una manera que no los podrías hacer de otra, o sea, sin ese ejercicio. El cerebro, sí, el cerebro aprende. De hecho, la lectura es una de las grandes instancias de aprendizaje del cerebro. Y cuando digo aprendizaje como algo distinto de la adquisición. Este es un contraste típico, Luis. A vos nadie jamás se tuvo que sentar en tu casa para enseñarte a pronunciar sonidos, a hablar, digamos. Nadie se sentó a darte clases de así se pronuncia la F, ¿no? O para hacer la R, asegúrate de que la parte media de la lengua esté haciendo contacto con el techo del paladar. Bueno, nadie jamás te dijo eso. Ni nadie jamás te dijo, cuando hay ciertas vibraciones en el aire y hacen que la cóclea en tu oído interno tenga tales cosas, eso es una R. No, nadie te dijo eso. Vos adquiriste la oralidad. La lectura y la escritura no las adquirís, te las enseñan en un proceso que es guiado, en el cual hay instrucción y es algo que no te es natural a vos. Pero lo que hace la lectura es básicamente un ejercicio de aprendizaje, que es una de las formas de aprendizaje más inexorables del cerebro humano, que es combinar cosas que ya sabemos para dar lugar a una nueva. La lectura es eso. ¿Qué es la lectura? Es combinar el mundo visual con el mundo de lo fonológico. El mundo visual con el mundo de los sonidos. Una letra es una representación visual de un sonido, básicamente. Entonces, cuando vos ves qué regiones cerebrales participan de la lectura, pasa algo muy interesante, que es que las regiones más importantes para esto, en particular la región ventral de la corteza temporo-occipital izquierda, es una región que integra, pone en diálogo dos grandes sistemas cerebrales. Por un lado, regiones que están especializadas para reconocer formas visuales, y por otro, regiones que están implicadas en producir y reconocer fonemas, sonidos A, B, S, E, R, etc. ¿Y qué es la lectura? Es eso, es poner en conjunto el mundo visual con el mundo de la oralidad. ¿Sabes qué? Estabas hablando y no podía dejar de recordar a la profesora Marco Vecchio, que nos enseñó en el profesorado de literatura, nos enseñaba fonología, gramática 2. Y en eso había algo que hoy también voy entendiendo o asimilando, que tiene que ver con todas las partes del cuerpo que participan y se acomodan para el habla, ¿no? Desde la boca, que es básicamente para comer, termina siendo la cavidad sonora, ¿no? La lengua y todos esos movimientos que todas las partes van formando, ¿no? Y digo, wow, ¿cómo trabaja el cuerpo? Es asombroso. Digo, no Es sé cómo explicarlo, ¿no? Pero son esas maravillas que a veces su carácter maravilloso se nos hace esquivo porque nos está tan consustancial, ¿no? Esas cosas que se nos hacen tan esenciales, ¿no? Sin las cuales no nos concebimos, a veces por ser tan vitales, tan críticas para lo que hacemos, pasan como por debajo de la zona de nuestra atención, ¿no? Pero muchas de esas son fenomenales, ¿no? Vos vas a ir a la cocina que le veo de fondo, haces así con la muñeca y sale agua potable. Magia. ¿Qué pasó ahí? O sea, y no lo pensás nunca en tu vida, pero es increíble eso, ¿no? Y apretás, haces la otra y sale agua potable caliente. No, chao. Eso es Pues sabes que brujería. hablando de esas cosas, a veces acá en el mismo stream, eh, hablábamos del poema de Girondo, el que se llama Hay que compadecerlos. En un momento dice, no caemos de rodillas por vivir entre venas, dice, ¿no? Y vos decís, claro, o sea, lo maravilloso que es, cómo funciona el cuerpo, digo, y a veces lo pasamos por alto, como, ¿viste? Es Lo pasamos por tremendo. alto. Lo pasamos por alto y es lindo lo que decías esto de que todo el aparato fonador, ¿no? El aparato que sustenta el habla, en realidad es un conjunto de polizones, digamos, ¿no? Son un montón de... Como polizón. Claro, claro, es un montón de gente que va de prestado
en vehículos que en realidad estaban ahí para hacer otra cosa, ¿no? O sea, la función de los pulmones no es proveer el impulso de aire necesitado para los fonemas, es respirar, digamos, ¿no? La función del esófago no es permitir la emisión de esas cadenas de aire para producir fonemas, digamos, ¿no? Es la deglución, ¿no? Y así, la lengua, la mandíbula, ¿sí? La mandíbula no tenemos una mandíbula fija y otra que se mueve para poder generar las distinciones entre la P, la S, la F, ¿no? Es para morder un cacho de carne, digamos, ¿no? Y lo que hace el aparato fonador es, le roba un poquitito a cada una de ellas, ¿no? Y de un montón de cosas cuya génesis, los antropólogos deberían estar de acuerdo, fue funcionalmente otra, terminan siendo, y el término técnico es exaptadas, ¿no? Son ¿Cómo? exaptaciones. Exaptación, ¿Sí? ok. Una exaptación es eso, es la forma rimbombante de decir una función le choreó el vehículo a otra, digamos, ¿no? Claro, le hizo la de Gran GTA. No le fue y le blanqueó una cosa así. No, ante todas esas cosas, también algo que por ahí me interesaba charlarlo con vos, era esto de que me parece no es que me parece extraño, que a veces no nos damos cuenta que el cerebro nos hace hacer cosas de una manera que no estamos conscientes que las hace, ¿no? Hay algo de esa función. Y siempre me acuerdo el caso de la madre de un amigo de mi hermano, era. La mujer tuvo un accidente, ¿no? En el tren, estaba en el andén, tuvo un accidente y perdió una mano, ¿no? Pero esa mujer, como si nada, levantó y con una sola mano hacía todo. ¿Viste? Era como que... Y en algún momento ella te decía, me duele la mano que no tengo, te decía. Y decía, mi mano está haciendo así, dice, se mueve, vos trabajás con la otra, está haciendo esto. Y le hacen que es conocido, ¿no? Una caja con un espejo, donde pone la mano, se mira, mueve la mano esta y la otra afloja. Digo, ¿por qué nos hacemos eso? Digo, es muy loco, es porque con nuestro cerebro creamos un aparato para engañar al mismo cerebro que está haciendo cualquier cosa. Es una... ¿No entiendes? Es como, ¿qué pasa? Es impresionante, es impresionante. No sé, a lo mejor el autoengaño es una de las principales funciones del cerebro para hacer que la mera existencia sea tolerable, digamos, ¿no? No, pero sin ponerlo muy existencialista. Cayó en el pozo. Nos metimos a fondo. Sin ponerme en existencialista o nihilista extremo, digamos. Sí, suele decirse, es un lugar común en las neurociencias y en la psicología en general, pero es uno de esos lugares comunes que tiene Asidero, me parece, que es que la mayoría de las cosas que pasan en nuestra cabeza son inconscientes, o sea, no tenemos un registro consciente de ellas. Un registro consciente significa que somos capaces de decir, pasó esto, podemos decir cuándo, cómo podemos identificarlo, sabemos que nos pasó, digamos, ¿no? Y hay un montón de evidencia al respecto. En la lectura, por ejemplo, si vamos con la lectura, si yo te hago leer un texto, por ejemplo, ¿no? En una pantalla, ¿no? Estoy presentando una oración, después otra oración, después otra oración. Te digo, bueno, decime qué leíste, ¿no? Si yo presento las palabras muy rapidito, tu cerebro las va a haber procesado, pero vos no vas a tener conciencia de que las viste. Entonces, yo pongo una palabra por menos de 50 milisegundos, esa palabra vos la vas a estar procesando subliminalmente. ¿Qué significa subliminal? Sub, por debajo, liminal, límite. Por debajo del límite de la conciencia, básicamente. Es como las imágenes que ponía Brad Pitt en el Club de la Pelea. En el Club de la Pelea, ¿no? O lo que ponía el ejército de los Estados Unidos en el capítulo de Los Simpsons, en el que tratan de hacer que te unas a la Marina, y así, ¿no? Hay varios ejemplos. ¿A qué voy con esto? Imagínate que yo, esas palabras que te pongo, tan rapidito que tu sistema visual las procesa, tu cerebro las procesa, pero vos no sabés que las procesaste. Si yo esas palabras pongo palabras con una carga negativa muy fuerte, muerte, violación, asesinato, guerra, no sé, genocidio,
tu cuerpo, aunque vos no sabés que le dices esas palabras, empieza a tener modulaciones típicas de desagrado. ¿Sí? Entonces de repente se te empiezan a dilatar más las pupilas, empieza a aumentar tu ritmo cardíaco, ¿sí? Empieza a haber patrones de actividad cerebral que son típicas de emociones negativas. Y cuando yo te digo, o sea, esas son mediciones objetivas, y yo te digo, ¿qué leíste recién? No, leí la historia de este cachorrito, que yo qué sé. O sea, y algo de genocidio, no leí nada al respecto, digamos, ¿no? Entonces, hay fenómenos tan rápidos cuya presentación es tal que son procesadas por tu cerebro, vos no tenés registro consciente de que las procesaste, y así todo modulan tu cerebro y tu organismo, cómo te sentís, qué pensás, cómo vas a reaccionar en los segundos venideros. Escalofriante. Pienso, me hiciste acordar a La Naranja Mecánica, ¿no? Hablando de ¿No? libros, ¿no? El ver todas las Pero, imágenes. pero estos son como ejemplos, vamos a decir, muy artificiales, ¿viste? Así de laboratorio, ¿no? Pero lo más sorprendente es lo inconsciente de nuestra cognición cotidiana. Y es importante que así sea. Si vos tuvieras registro consciente de todo lo que te pasa, y un recuerdo consciente de todo lo que te pasa, tal vez todos seríamos funes. Y, Insoportable. Claro. y insoportable, imagínate. ¿Sabés qué? Imagínate. Mira, y esto engancho con otro tema. Nombraste a Funes el Memorioso. Por otro lado, yo creo que a Funes le dio un colapso en el cerebro, se golpeó, viste que se cayó del caballo y que empezó a recordar todo. Claro. Entonces, algo se le trabó en el cerebro que tuvo una percepción, ¿no? Como digo, eso es una CB, algo así le pasó, decía yo. Pero, sí. Bueno, es que hay un cuadro, hay un trastorno cerebral que se llama hipermnesia, ¿sí? Que es una condición rara, digamos, pero que básicamente gente que son mnemonistas, ¿no? Tienen capacidades de memoria elevadísimos. Y hay algunos guiños en Funes que sugieren, y esto es un trabajo de un querido amigo y gran dramaturgo y lector, Julián Esquerra, hizo un trabajo donde rastrea algunos guiños en Funes, en las fechas, en los lugares, en algunos nombres, a un texto de Alexander Luria, que es un neuropsicólogo ruso, padre de la neuropsicología contemporánea, que tiene un libro que se llama Un libro pequeño sobre una gran memoria, y es su estudio de caso de una persona con hipermnesia, ¿sí? Así que, Fascinante. o sea, sí, uno suele pensar, ¿no?, en las lesiones cerebrales como algo que necesariamente vulnera funciones. Suele ser el caso, claro, pero muchas veces por fenómenos, algunos de los cuales se llaman diáskisis, algunas funciones terminan viéndose potenciadas, y hay de hecho registro de casos en la literatura de personas que por anomalías cerebrales terminan desarrollando hipercapacidades de memoria, tal vez no tan apabullantes y definitivamente no tan bien narradas como las de Funes, pero en ese vecindario, digamos. Sabés que, bueno, y en Funes, Borges tiene esa capacidad, ¿no? De tirar siempre por ahí 2, 3 palabritas que son una fucking genialidad y las pasó de largo, no hizo, te los tiró así. Y en un momento él dice, parafraseando por supuesto, dice, recordaba todo, no era capaz, casi me lo acuerdo de memoria, no era capaz de ideas generales, por lo tanto no podía pensar. Y, viste, decís, exacto. Claro. Es que pensar es olvidar, es una de las tesis de ese cuento ensayo, ¿no? Pensar es olvidar detalles, ¿no? O sea, la categorización es sacrificar lo particular del ejemplar en pos de lo común de la categoría, ¿no? Claro, de armar Imagínate un esto. sistema de pensamiento en lugar de una particularidad. Exacto, ¿no? O sea, imagínate, este es el ejemplo que a mí me gusta dar. Vos agarrás, vas por la calle y tenés que ir a un café, ¿no? Al que no fuiste nunca. Y vas y llegás a la puerta. Vos esa fucking puerta no la viste nunca antes. Es la primera vez que ves esa puerta, ¿no? Y vos no te quedas ahí diciendo, ay, ¿qué es esto? Nunca vi este objeto antes.
fíjate el color que tiene y mirá el brillo de esta cosa que parece ser una manija, pero no es exactamente ninguna otra cosa que haya visto antes. Si uno viviera en un mundo de particularidades, todo sería extraño, todo sería ignoto, todo sería potencialmente atemorizante, digamos, ¿no? Es porque uno no ve, el mundo no va navegando puertas particulares, sino que filtra el mundo por esa categoría de, ok, una puerta es algo que más o menos tiene estas características generales, ¿no? Ese prototipo de puerta que hace que vos llegues al café y la pases como si nada, digamos, ¿no? Porque si uno requiriera el reconocimiento del ejemplar específico de cada cosa, la cotidianidad sería innavegable. Y en ese, sí, no, primero que claro, uno no puede pensar en esas cosas de... La literatura, por otro lado, las cosas, lo sabrás supongo también, que se dice que busca ver las cosas como si fuera por primera vez, ¿no? Describir algo como si fuera la primera vez que se ve, ¿no? Entonces, la mirada adánica, se le dice que vos buscas, digamos, querés describir algo, entonces imagínate que no lo viste nunca, entonces le encontrás una particularidad que otros no encontrarían, ¿no? De eso en la escritura, ¿no? La escritura. Eh, pero ahí, digo, creo que ahí porque es un ejercicio diferente del lenguaje. Y la otra vez estuve charlando, acá estuvo de invitado la semana pasada, mira, estuvimos con Martín Cobán, y él hablaba de la escritura, ¿no? Y él decía que tenía una relación intensificada con el lenguaje. Que él con la literatura, primero que viste que siempre tiene unos conceptos tremendos, siempre te tira algo. Pero digo, ¿cómo esto del lenguaje, viste que uno tiene mucho esto del lenguaje que forma la mente? ¿Qué relación puede sacar la neurociencia entre la mente, el lenguaje y la constitución de la persona en ese sentido? Hay distintas visiones al respecto, ¿no? Tal vez las más extremas y polares son aquellas que proponen que nuestro lenguaje, en particular nuestra lengua materna, de algún modo estructura nuestro pensamiento y que nosotros vemos el mundo como lo vemos bajo las directrices de las categorías que nuestra lengua materna nos impone, ¿no? Eso sería una tesis de relativismo fuerte. Ahí vos después, yo te vi en otros que comentás sobre los bilingüistas, que también, ¿no? Digo, seguí por ese lado si querés, digo, no. Sí, no, pero esta es una visión. Otra visión propone que, que no, o sea que nuestra mente no está definida por esas categorías lingüísticas, ¿no? Y que al revés, tal vez nuestras lenguas están influidas por esquemas, por arquetipos, por formas de organización que nuestra mente estructura, digamos, de algún modo. Y después hay un montón de posiciones intermedias, ¿no? A mí y esta es mi posición, es una toma de posición al respecto, ¿no? Que va a generar así como como algunos, ¿no? ¿Viste? Sí, como algunos asentimientos por gente que resuene con esto y imagino que rechazo por otros que no. Pero para mí hay un montón de ejemplos de cognición preverbal, ¿no? A ver, me interesa, sí. Claro, ¿no? De instancias de procesos mentales de alto nivel, de razonamiento, resolución de problemas, toma de decisiones, antes de que un niño haya constituido o formalizado un sistema lingüístico maduro, ¿no? Por ejemplo, mi hijo nace muy tempranamente, te diría de los primeros días de vida, tiene gestos ostensivos. Por ejemplo, a ver, yo le acerco un dedo, ¿no? Y él agarra y rodea el dedo. Y no hace una presión cualquiera. Y no va tirando manotazos así a ciegas a ver si le pega. O sea, tiene una noción de que acá hay un objeto, esta es mi mano, tengo que llevarla hasta acá y después tengo que hacer así, digamos, ¿no? O sea, rara vez hace así y después me pega una piña. Digamos, ¿sabes? Primero esto, después el otro. Claro, Esa hay como secuencia. movimiento del cuerpo casi sabiéndolo al movimiento del cuerpo, no es, Claro, no es sabiéndolo. un caos del cuerpo. Claro, pero pensá, o sea, viste, desconstruir un poquitito de eso. O sea, hay nociones de lo propio y lo ajeno. Hay nociones de distancia, de proporción, de fuerza, de proximidad. Estos son todos
conceptos, digamos, que están a la base de algo tan sencillo como hacer una acción como esta. Cuando va gateando, digamos, agarra, ve que está la pata de la mesa y no va de cabeza como un autito chocador y se la lleva puesta, digamos. Frena, dobla, digamos, ¿no? Reconoce esto también, ¿no? Como los límites entre objetos que extra, digamos, que están por fuera de él y cosas que son él, las consecuencias que eso puede tener, cómo puede hacer para girar, y así un montón de cosas. Hay estudios que muestran que niños recién nacidos son capaces de recordar, por ejemplo, categorías de melodías a las que fueron expuestas cuando estaban en etapa de gestación, y esto lo hacen antes de tener ningún contacto con el mundo de la producción verbal, digamos, ¿no? Incluso por fuera del individuo, si uno lo piensa más antropológicamente, hay ejemplos de instancias ostensivas de cognición muy compleja, arquitectónica, pinturas, generación de objetos, desarrollo de tecnologías, en periodos que anteceden por mucho aún las hipótesis más arriesgadas de cuándo surgió el lenguaje en la especie humana. Entonces, pensar después que el pensamiento de algún modo está como bajo el yugo del lenguaje, me parece que es filogenéticamente y ontogenéticamente ciego a algunas observaciones básicas como las que hago. Interesantísimo, y entiendo por qué decís que va a complicar en las opiniones de otras cosas, porque generalmente se considera primero el lenguaje, que es medio raro también, ¿no? Digo, ¿cómo? Pero, ¿no? Eso puede estar relacionado con, perdóname, pero con... viste, Luis, o sea, pero viste cómo es esto, ¿no? Los espacios de controversia, o sea, todos tienen su posición al respecto, ¿no? Y es así. Yo tengo mis opiniones y el resto tiene sus errores. Claro, tal cual. Eso parece que es lo que prima hoy. No, pensaba escuché otros y vi otras, sobre todo gente de teoría literaria y esas cosas, que hablan del lenguaje como herramienta, como tecnología, en ese sentido, ¿no? Y digo, tiene su razón, digamos, ¿no? En ese sentido. Cada vez que uno dice algo es algo, ¿no? Una cópula, ¿no? El lenguaje es una tecnología, el lenguaje es un sistema cultural, el lenguaje es un sistema biológico. Hay un error que solemos cometer, que es lo que yo alguna vez le inventé este nombre, pero es muy largo y estrepitoso, así que si se ocurre uno más cortito te lo voy a No, aceptar, no, no, no. que es la falacia de la cópula exclusionista, que es básicamente, Me encantó. es así. Mira, es la tendencia que tenemos a pensar que cuando alguien te dice A es X, es tender a interpretar que lo que te están diciendo es A es solo X. Entonces, cuando alguien te dice el lenguaje es una tecnología, muchas veces lo que solemos interpretar es, ok, entonces es una tecnología, entonces no es Claro, X, Y, Z, ta, por ta. interpretación no es otra cosa. Claro, ¿no? Bueno, no, para nada. O sea, yo feliz puedo convivir con la idea de que el lenguaje es una tecnología, si me permitís Sí. decir que también el lenguaje es un sistema de organización de estructuras internas, de comunicación, de preservación de estructuras culturales, si me permitís decir que es un sistema biológico, cerebral y extracerebral, si me permitís decir que es un vehículo para la expresión, si me permitís que es un vehículo para la subyugación, si me permitís decir que es una vía para la detección de enfermedades, bárbaro, ¿no? Claro, termina siendo... bueno, tal vez volvemos a esto que habíamos hablado hace un rato de que el cuerpo, no, y nuestro materialidad, nuestro cuerpo, funciona en conjunto con un montón de cosas, ninguna cosa es solamente algo, ¿no? Entonces, en esa idea, digamos, el lenguaje funcionaría de la misma manera, digamos. Es una cosa, pero también puede estar funcionando de otras, ¿no? En ese sentido. ¿Sabés qué? Mira, nos Absolutamente. dejó unas preguntas, quería... Acá Chechu nos dice, dice, ¿cómo dialogamos? Porque, bueno, hay un poco de política también en en nuestro stream. Entonces dice, ¿cómo dialogamos y discutimos con personas que están usando estos registros neoliberales? Dice, porque lamentablemente dice, siento que todo es un vocabulario, ¿no? Que se instaló y que tenemos que debatir en ese terreno y se nos complica, ¿no? En esa idea.
Y otra, nada, porque ella es docente, diciendo cómo educamos el cerebro para no distraernos tanto, para no querer entretenernos tanto. Me interesan los tips, ¿no? Que le podemos eso. ¿Qué ejercicio? Viste que hay algo de cómo encontrarle la solución rápida a las cosas. Sí, creo que hay un mal tino en pedir un tip político a un neurolingüista, o por lo menos a este neurolingüista, digamos, ¿no? Sería como ir a No, un no, jefe no, de eran dos gabinete. cosas, ¿sí? Igual eran dos cosas. Uno era. No, sería como ir a un jefe de gabinete y preguntarle sobre, che, ¿cuál es el rol de las neuronas en espejo en la producción de la vocal, no, la vocal E? Bueno, Claro, claro. eh, Y a fin, ver, la va a decir ahora. Y fin. y fin. No tengo mucho para decir al respecto, solo tal vez dos cosas. Uno, algo que se me ocurre que puede ser bueno en ese sentido, nosotros solemos leer y propender a los medios de información que comulgan con nuestra cosmovisión. Si El vos sesgo. sos, es el sesgo de confirmación, digamos, ¿no? Buscamos, consumimos las noticias en aquellos medios que ya sabemos que van a resonar con nuestra cosmovisión, digamos, ¿no? Hay gente que hace uso muy estratégico de esto en redes sociales, hay cuentas hiper populares, ¿no? Que toman la misma noticia y en una te la presentan, es el mismo clip, y uno te lo presentan bajo una perspectiva así como de ultraizquierda, ¿no? Y después el mismo clip, otro te hace una bajada de ultraderecha. Lo que no sabe la gente es que la empresa que hace eso es la fucking misma. Y, y los El que tipos vende están las llenando de... balas. Exacto, es el que vende las balas. Y todos nosotros tirándonos tiros como si, y somos marionetas de un chabón que sabe jugar con esto, digamos, ¿no? Se me ocurre un tip, y un tip es salir de la burbuja y empezar a leer un poco más del bando contrario, digamos, ¿no? Y no esa lectura pre-rechazo, ¿no? Como ya predestinada al rechazo y como esa lectura de, voy a ver qué porquería hicieron, ¿no? Sino agarrar y tratar de salir de tus propios lugares comunes y ver cómo tratás de encontrar sentido a aquello otro, ¿no? Más fácil decirlo que hacerlo, y yo no lo digo desde un lugar del pedestal, porque yo peco exactamente de estos mismos sesgos, pero cuando salís un poquitito de esto y lo pensás más fríamente, eso sería un buen hábito que podríamos desarrollar todos, y tal vez es una forma de entender o superar o salir de esa aparente maraña del discurso neoliberal o al revés, o ultra izquierda o donde Claro. te quieras parar. O tal vez te diría que la forma de superar el discurso neoliberal es inventar un discurso neoliberal. Y ahí ya está, estamos un paso más adelante, ¿no? Listo, y ya le Ahí ganaste. está. Bravo. Claro, Y ¿no? Así que una ideología meta-neoliberal, ¿no? O supra-neo-archiliberal y chao, listo, le ganaste mucho por más afán. extremo que todo, así. Ya está, chao, se acabó. ¿Sabes qué? Pensaba como para ir finalizando. eh, Quería que nos cuentes un poco en qué estás trabajando hoy. Vi que tenés una app. Contanos un poco eso, que a la vez es difusión y a la vez es chivo, así que me parece que vale y nos reinteresa. Me parece muy bien. El CEO de nuestra empresa, creo que dudaría en pagarme el aguinaldo si no aprovecho una oportunidad de chivo gratis, digamos. Eh, Hace mucho tiempo que estudiamos cómo el lenguaje se altera en enfermedades cerebrales, en Alzheimer, en Parkinson, en formas de demencia frontotemporal. Y cuando uno va entendiendo cómo en estas enfermedades se alteran ciertas funciones lingüísticas, tal vez la pronunciación, la velocidad del habla, el tipo de palabras que se escogen, cómo se hilvanan las ideas, de repente uno puede dar vuelta a la ecuación y decir, pero entonces a lo mejor puedo usar mediciones de ese aspecto del lenguaje para saber si una persona tiene tal enfermedad o no. O para ver si una persona, qué tan avanzada está esa enfermedad de esa persona. Y de repente el lenguaje, más allá de las funciones clásicas que nosotros aprendimos de Jacobson en su momento, ¿no? La función Claro, sí, sí, sí. ideativa, Formalismo ruso a la cabeza. formalismo ruso, ¿no? Escuela de Praga, bla, bla, bla. De repente Bakhtin, todo. hay una función que no se les ocurrió nunca, que es que el lenguaje puede tener una función que es la de ser una ventana hacia la neurocognición, ser una ventana hacia tu salud cerebral o hacia la falta de salud cerebral. Eso es lo que nosotros hacemos
cabalmente en nuestro trabajo, en nuestros proyectos de investigación grandes, en nuestros papers. Y esta app que mencionas se llama TEL. TEL es una app, una empresa que armamos. Es un software básicamente que lo que hace es grabamos a las personas y de esas grabaciones extraemos con inteligencia artificial mediciones de aspectos de su lenguaje. Por ejemplo, la velocidad con la que hablan, cómo va cambiando o no va cambiando su entonación a medida que dicen algo, la calidad de su voz, qué palabras utilizan, qué tan complejas son, cuántas referencias hacen a sí mismos o a terceras personas cuando están contando un día típico, por ejemplo. Y en estos patrones encontramos alteraciones que son muy distintivas de ciertas enfermedades. Por ejemplo, te doy un ejemplo. A ver, si yo te muestro, este es el ejemplo típico, te muestro el dibujo de un bulldog, Luis, y te digo, decime qué ves acá. Un perro, diría. Bueno, ¿ves? Ojo con esto. Ah, Una persona, o sea, yo sabía que el alemán me estaba persiguiendo, la puta madre. Cagaste, Luis. Pero, ¿qué pasa? Es esto. Una persona con un cerebro saludable tiene una alta probabilidad de decir bulldog ante eso. Ahora, una persona que tiene deterioro cognitivo es más probable que diga cosas como perro o animal, incluso, digamos, ¿no? Sonamos. Pues sabes que mi segundo nombre, que en realidad es con el que más me llaman a veces, está bien que me digas Luis igual porque también es mi nombre, es Alexis. Alexis también es la Alexia. Viene ¿no? ¿cómo es? Una alteración en la lectura y en la escritura por un accidente, digamos, ¿no? Sí, estrictamente en la lectura, o sea, que vos tengas en la lectura. una... Bien, ok. Bien. Claro, que tengas... Mal, sí. Okay. Claro, su contracara es la agracia, ¿no? Que son los problemas de lectura. Pero que vos tengas un podcast sobre literatura, llamándote Alexis, ¿no? Es una de esas cosas como... ¿no? Es casi que amerita... Que sea escritor, además. O sea, todo es... En serio, amerita como un poema de los dones 2, ¿no? Esa magnífica ironía de Dios, ¿no? Que al hombre cuya denominación preconizaba la ausencia de lectura, ¿no? Le está dada esta profesión. Espectacular. Mirá, Increíble. qué bárbaro. Y en eso, bueno, en eso que ven esas imágenes. Agarramos esas grabaciones, ¿no? O sea, y analizamos todos estos patrones. Entonces, hay ciertas alteraciones del lenguaje que son muy típicas de atrofia en regiones cerebrales que se asocian con Alzheimer. Hay otras alteraciones del lenguaje que son muy típicas de atrofia en regiones cerebrales que se asocian con Parkinson, por ejemplo, ¿no? Entonces, de este modo lo que hacemos es convertimos al lenguaje en una ventana, una herramienta que puede contribuir a diagnosticar estas enfermedades, a monitorearlas en el tiempo con su avance, a discriminar entre distintas manifestaciones de la misma enfermedad. Y la razón por la que es interesante es por esto, porque estas enfermedades hoy por hoy se diagnostican mediante una combinación de entrevistas con un neurólogo muy entrenado, algunas pruebas de papel y lápiz que se inventaron en la década de 1960, no te exagero. Hoy por hoy vos te vas a hacer una evaluación neurológica y te van a hacer una prueba de papel y lápiz de 1960 y pico, o resonancias de cerebro. Y todas estas técnicas tienen un montón de limitaciones. Dependen de que haya personal experto disponible. En general, la gente que está capacitada para suministrar estas pruebas son muchísimas menos que las millones de pacientes que hay o personas en riesgo de estas enfermedades. De hecho, en la mayoría de las ciudades del mundo no vas a encontrar a alguien capacitado, vas a tener que viajar al próximo núcleo urbano cercano que encuentres, ¿no? Esas pruebas pueden ser caras, las licencias. Los resonadores son aparatos muy caros. El costo de una resonancia puede ser prohibitivamente caro, muchas veces las horas sociales no lo cubren, de nuevo, muchas ciudades no las tienen. Entonces esto genera una gran inequidad, ¿no? Donde de repente el acceso a indicadores de tu salud cerebral parece estar priorizado para las personas que pueden cubrir estos servicios de alta especialidad. Cuando de repente vos podés tener indicios, no un reemplazo del diagnóstico, pero algo que
ayuda a encontrar pistas de esto. En algo tan sencillo como grabarte haciendo unas tareas lingüísticas en el celular y no tenés que pensar en, desde que noto que algo me está fallando, a un turno tengo que esperar 2 meses, o tengo que desembolsar tanta guita, o me tengo que pelear con la obra social de este modo, o tengo que viajar 600 kilómetros hasta la próxima ciudad que tiene un resonador, o bla, 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 bla. De repente puedes tener pistas de un modo automático, robusto, escalable, de bajo costo. Encontrás que todos estos esfuerzos por entender el lenguaje neurobiológicamente tienen un rédito concreto. Pueden contribuir a paliar un poquitito algunas de las grandes inequidades que tenemos en el sistema de salud. Pero es maravilloso lo que estás diciendo. Es, la verdad que es muy valioso en ese sentido. Yo le estaba contando un poco de estas cosas que te vi que hablabas y que estás haciendo. Contame bien en dónde lo estás haciendo, con quiénes estás trabajando y eso. Bueno, yo soy director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés y ahí tenemos un equipo grande de trabajo, de jóvenes súper talentosos, brillantes. Hay ingenieros biomédicos, ingenieros en sonido, hay psicólogos, hay radiólogos, biólogos, que forman parte de la ciencia que hacemos, ¿no? Pues trabajamos en red con múltiples instituciones a lo largo del mundo, muy literalmente. Tenemos colaboraciones con cuanto país se te ocurra, y hacemos ciencia multicéntrica, ¿no? Sí. Comparamos estas cosas entre lenguas, entre países y demás. Y TEL en particular es una empresa que con mucho orgullo podemos decir que nuestros primeros inversores fueron argentinos. Hay un fondo de ciencias de la vida que se llama SF500 y que hace un par de años se puso la misión de invertir para dar pie a 500 startups de base científico-tecnológicas en 10 años en Argentina. Nosotros fuimos la número, creo que 13 o 14 en la que invirtieron, y eso nos dio el puntapié inicial para convertir años y años de ciencia que teníamos en este espacio en una empresa, en un producto, y meternos en este mundo que para mí es nuevo, digamos, ¿no? Una de las primeras decisiones que tomamos en la empresa fue contratar a nuestro CEO, Fernando Johan, que no venía del mundo ni de las neurociencias ni de la demencia, pero venía del mundo de las empresas y las startups y los Claro. fondos de inversión y demás. Y es un aprendizaje constante, digamos, ¿no? Ese maridaje entre ciencia, tecnología y empresa, que a 2 años de la fundación de TEL, conozco un poquitito más, pero todavía nos sigue, a mí por lo menos me sigue desafiando y enseñando mucho día a día. Qué maravilla, qué maravilla. Te digo, hablaba con mi compañera sobre poco lo que hacían y nos quedábamos pensando por qué no, entre los estudios que uno se hace cuando es niño, al que se hace los chicos, no hay un escaneo de cómo está el cerebro, ¿no? Y sería por lo menos preventivo, que es lo más importante en ese sentido. Es parte de lo que decimos cuando estamos buscando inversores, ¿no? Ese es uno de nuestros argumentos para convencerlos porque ahora estamos, más allá de todo el trabajo que hacemos en el espacio de las enfermedades neurodegenerativas, estamos empezando a trabajar en el espacio educativo, básicamente con esta misma premisa, que es Claro. tratar de encontrar pistas tempranas de dificultades en el lenguaje. No solamente por el lenguaje en sí, sino porque el lenguaje, las habilidades lingüísticas son un predictor fortísimo de tu desempeño escolar, Casi como de un tu... reflejo ¿no? Del cerebro ¿no? Entre el lenguaje y el cerebro es como una, ¿cómo decirle? Una cosa que se refleja en la otra, ¿no? Es todo el tiempo. Casi como una Una cosa expresión. sí, claro, 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 ¿no? Y más concretamente porque las dificultades de lectura, digamos, o lingüísticas en general, son predictores de esto, ¿no? Tu éxito escolar, o sea, tu desempeño escolar. Que te vaya mal o bien en la escuela, o sea, depende en altísima medida de tus competencias lingüísticas. Vas a tener que leer, vas a tener que escribir, vas a tener que Comprensión, hablar. Claro, lectocomprensión, conceptos, ¿no? todo, sí, sí. Exacto. Así que no podría estar más de acuerdo con vos, Alexis. Esperemos que haya más inversores y stakeholders ahí en el mundo que compartan tu juicio. Por favor, sí. Sí, y cómo está, ya entrando en los finales, en la final, en la recta final, ¿cómo está?
terminando el año para ustedes como los científicos que están en estos temas y con todo el lío que hay entre las universidades, las de financiamientos y eso? Ya te había escuchado que decías que ya era difícil en Argentina hacer ciencia. ¿Ahora cómo está? Está, está complicado hacer ciencia en Argentina con fondos argentinos y en instituciones argentinas. Claro. Se está desarticulando el principal sistema que tenemos, que es CONICET, que es lo que sustenta la formación de becarios doctorales y postdoctorales, que son los verdaderos ejecutores y hacedores de la ciencia en el día a día, digamos, ¿no? Es inestimable la función de ese rol, ¿no? Del becario doctoral. Yo fui becario doctoral de CONICET y postdoctoral de CONICET, y es clave ese apoyo. Y te digo, es una de esas cosas que, de las muchas cosas de las que se vanagloria Argentina, digamos, ¿no? En esta pompa autocelebratoria que tiene nuestra idiosincrasia, es una de las pocas que realmente tenía sustento, porque no hay muchos países en la región que tuvieran un sistema de apalancamiento, de financiamiento, de formación de recurso humano altamente capacitado en esas instancias, y es una pena que se esté desfinanciando, y eso tiene 2 o 3 consecuencias. O sea, o 2 o 3 caminos deja. Uno es seguir haciendo ciencia precaria en desigualdad de condiciones, malogrando y mal aprovechando un talento que a ciencia cierta te digo que es excepcional en el mundo, las competencias que hay en Argentina, y con recursos que son, en el mejor de los casos, subóptimos. Segundo camino es el éxodo, la fuga de cerebros, ¿no? Es gente talentosa que se da cuenta de que está perdiendo acá las oportunidades que tiene de llegar a su máximo nivel. O la tercera es tratar de encontrar alternativas para hacer ciencia local, pero atrayendo capitales extranjeros, digamos, Claro, ¿no? claro, que es un poco lo que están haciendo ustedes también, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros, pero es difícil y uno querría no tener que hacerlo, digamos, ¿no? ¿Qué Por eso, podemos hacer para colaborar con eso? Desde, no sé, imagino que desde plata hasta difusión, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Los que no estamos en ese lado. eh, a ver, los que no estamos de ese lado. Plata, no creo, porque, o sea, creo que acá el sistema no es una cuestión de hacer una colecta, sino es una Claro. cuestión de inversión a nivel de gasto público, ¿no? O sea, qué porcentaje del PBI se destina a esto después, y una vez, cómo Ahora, se... ahora me decís votar bien, me vas a decir. No, sería muy Te fuerte. lo diría, pero yo no sé qué significa eso en Argentina. Está muy bien. Está muy No sé bien. qué significa eso en Es Argentina. verdad. Yo te digo, votá bien, vos decís, claramente lo que está diciendo Adolfo es votá izquierda o votá derecha. No, No, yo no no sé qué es sería votar así. bien. No sé qué es votar bien. Eh, Creo que un par de cosas que se puede hacer es no ser una caja de resonancia acrítica de las cosas que uno encuentra en redes sociales. Bien. Se ha hecho mucho, digamos, exacerbando una crítica desmedida al CONICET y a todo ese cuerpo de investigadores, tomando un par de casos ahí notorios, tergiversados, como si fueran la esencia de lo que se hace en CONICET, ¿no? Eso no suma, digamos, ¿no? Y de hecho, la gente que hace eso no se da cuenta de que en realidad está restando a sí misma y a su propia familia, a sus propios intereses. Eh, eh, la gente que está en contra de CONICET y demás es gente que se beneficia de los logros del CONICET, por el mero hecho de estar en un país que después se beneficia de los logros del CONICET, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, digamos, como tal vez no ser simplemente un repetidor de las cosas que aluden a tu emoción rápidamente, ni para un lado ni para el otro. Tampoco creo que sea bueno así como la celebración digamos, y la queja así automática y acrítica. Creo que reflexionar un poco sobre las posiciones que se toman es importante, y después separar también un poco lo que es la gratificación inmediata de la gratificación diferida, digamos, ¿no? Claro. Muchas veces la ciencia es un ardid cuyos frutos no se cosechan mañana, digamos, ¿no? O
Se cosechan dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 100 años, dentro de 10 años, no sé. Pero ciertamente los países prósperos saben eso, digamos, y hacen esas inversiones con mirada de largo plazo, ¿no? Cuando en un país hay tanta política partidaria por encima de la política de Estado, es difícil esto, porque se hace todo muy fragmentario, muy compartimentalizado. Tratar de empujar cosas que se sostengan más en el tiempo y que no se juzguen por su rédito inmediato únicamente, son cambios son posiciones que pueden contribuir mejor a posicionar a la ciencia en el lugar que le corresponde. Claro. Un poco también de esto de interesarse, ¿no? Informarse, a ver qué es, qué pasa, qué hay, ¿no? Qué sucede. Hoy que tenemos tanta facilidad de la información, digamos, es como loco, ¿no? En ese sentido. Tal cual. Y tal vez lo otro es, para los que están fuera de la ciencia, a los que trabajan en el mundo político, o sea, que se acerquen para ver qué es lo que se hace en la ciencia argentina y cómo eso puede ser beneficioso para los propios intereses sistémicos del país, digamos, ¿no? Para los que trabajan en el mundo de la empresa, en el mundo corporativo, que se acerquen porque en la articulación ciencia-empresa hay, para pensarlo en términos empresariales, un potencial de crecimiento, de comercio y de impacto y de visión muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, para los actores no científicos, pero políticos, empresariales, además del público general, creo que también puede haber, si lo pensás maquiavélica y egocéntricamente, puntos de beneficio que tampoco se están explotando y que serían buenos para ellos y para los científicos. Bien, bien. Nada, últimas dos cositas. Dos recomendaciones. Vamos a hacer en dos. Dos libros y dos discos, ya que lo dijimos hoy. Dijimos temprano hoy sobre el... Que vos digas, esto me gustó, esto me cambió. No hace falta que sea novedoso ni, ¿no? Que te importen a vos. Sí. Voy a empezar con los discos, que tal vez se me hace más fácil. Cuando yo sea presidente, voy a hacer que sea obligatorio en las escuelas, desde la primaria, escuchar The 16 Men of Thane de Alan Holdsworth. Opa, opa. El mejor guitarrista y el mejor músico de la historia del mundo. Yo sé que esto suena a opinión, pero es un hecho. Claro. Claro, sí. Lo mío es opinión. Lo mío es un hecho, lo de ustedes es opinión, dijo. The 16 Men of Thane, definitivamente. Y es muy difícil llevarlo a dos. Vamos a poner uno de Meshuggah. Pongamos un disco de Meshuggah. Sí. Bueno, pongamos Obscene de Meshuggah. Ahí va. ¿Por qué? Que son las preguntas peores, ¿viste? ¿Por qué Holdsworth? Porque Holdsworth es ¿Por qué esos dos, digo? ¿Qué tiene cada uno que vos digas? The 16 Men of Thane creo que encarna a un Holdsworth en su plenitud, con una producción espectacular, y es el músico más incomplaciente que vas a encontrar en tu vida, el tipo más... Solo lugar de confort. Y te va a sacar a vos de tu zona de confort totalmente, y es el tipo más idiosincrático que lo que hizo fue siempre rechazar lo dado, rechazó las técnicas dadas, rechazó los acordes dados, rechazó las formas de composición dadas, rechazó los vocabularios de la guitarra dados, rechazó todo lo que se te ocurra que es estándar. El tipo por definición decía, por acá no es, digamos, ¿no? Y eso me parece como un gesto primero de respeto a sí mismo, porque no era una pose, es algo que lo definía él como persona. Y después de idoneidad creativa, que ese metamensaje, incluso si no te gusta la música, entender eso me parece que es una lección artística, estética, poética, creativa, incomparable, digamos. Y Meshuggah porque muestra los límites y las posibilidades de los patrones rítmicos a los que estamos acostumbrados en Occidente.
jugando con polirritmias, con desplazamientos rítmicos, con síncopas, a un nivel que el grueso del metal desconocía hasta su irrupción y que hoy, habiendo estado en la escena por casi te diría 40 y pico de años, hoy siguen siendo vanguardia y se siguen comiendo crudos a todos los que tratan de ser ellos, digamos. He dicho, ¿no? Se tenía que decir y se dijo, dice el meme. Se dijo, ¿Sabés y qué? se dijo. Me quedo pensando porque eh, debe pasarte también en ese sentido. A mí la música me conmueve de una manera tremenda. Hay algo que me pasa con la música que nunca sé por qué no es que me dediqué a hacer música. ¿Entendés? Pero yo sé que me conmueve de una manera tan inmediata que me parece, ¿no? Es imposible de entender. No lo busco explicar tampoco. ¿Viste? Te pasa, te atraviesa en ese sentido, ¿no? Y digo, ¿qué le pasa a la cabeza, ¿no? ¿Qué le pasa al cerebro? Porque está bien, pones una canción de Calamaro y fantástico, cerró la canción, listo, fantástico, ya la tenés. Ahora, cuando el cerebro se acostumbra, o sigo el cerebro por decirlo, pero cuando uno se acostumbra a complejizar más, el nivel de placer que te da esa complejidad termina pasando por completo lo demás. Es como comer McDonald's y comer ¿no? en un lugar con una comida elaborada, ¿no? Hay algo ahí que me parece que es fantástico en la música, en la literatura, en casi todo en realidad, en el sentido del conocimiento en sí, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero para mí acá creo que lo mejor que tengo para decir no es algo anclado en la ciencia ni en la Por neurobiología, favor. sino en experiencia. O sea, eh, yo recuerdo, por ejemplo, escuchar a Charlie Parker Oh, por primera vez o a Coltrane cuando era pibe y que me disgustara profundamente, que me pareciera una bosta. yo Porque de era chico todo no podía escuchar a Bob Dylan, porque soy un fanático. claro, pero de repente, viste, agarrás y decís, a ver, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué eso suena así, viste? Y empezás a entender, pero claro, pasa que en la armonía uno puede tener estas alteraciones que, está bien, escapan a los sistemas diatónicos de composición. Mira, y puedes tener estas, puedes superponer un arpegio así sobre esto, puedes crear esta tensión así. Y de repente, viste, como cuando, yo soy abstemio, pero me dicen yo me acuerdo cuando probé alcohol, no me gustó y nunca más probé en mi vida. Cuando mis amigos probaron, a nadie le gustó, pero ellos seguían probando, ¿no? Tenían más insistencia que yo. Claro, Y claro, claro. descubrieron un mundo de exploración de su paladar y demás que yo no lo tengo para mí, ¿no? Mirá. Yo creo que eso, que eh, eh, entender esto también, ¿no? Como salir de la gratificación inmediata y entender que cuando vos te metés en un mundo semiótico, artístico, plástico, cuando te forzás en salir de tu... Cuando tu parámetro no es estar cómodo, estar a gusto, sino Claro. entender y profundizar, abrís mundos de experiencia después. Como vos decís, ¿viste? De repente empezás a disfrutar de cosas a un nivel que no podrías hacerlo si no te hubieras enfrentado, ¿viste? A esa resistencia inicial. Sí. Y a mí lo que me pasa, yo voy a un museo ahora, me paro frente a un cuadro y como sí atravesé esto en algún nivel, en mi experiencia musical, me paro frente a un cuadro y digo, no sé ni qué tengo que hacer acá, o sea, no estoy listo para sacarle el jugo a esta propuesta que tengo acá adelante, digamos, ¿no? Claro. Porque me retrotraigo esos momentos preparquerianos, digamos, ¿no? Y digo, claro, yo soy el pibe que está viendo esto y no sabe ni qué carajo ver, digamos, ¿no? Claro. No sabes por Entonces, dónde arrancar ahí, sí. por dónde arrancar, ¿no? Y uno dice, pero entonces que hay que teorizar e intelectualizar la experiencia artística. No, no hay que hacerlo, pero créeme que si algo no te está hablando, no te está haciendo vibrar, puede que no comulgue con vos porque no apela a vos, pero también puede ser que vos no has madurado lo suficiente como para que eso te, Claro. te permita descubrir algo sobre vos mismo, ¿no? Pues es que me hiciste acordar, nombrás a Charlie Parker y no puedo más que caerme de rodillas, ¿no? Como decíamos de Girondo. Eh, yo escuché, me puse a escuchar de chico, de chico, de joven, empecé a escuchar el bebop porque leí El Perseguidor. La explicación que hacía Cortázar de la música, yo dije, esto tengo que saber qué es. Cuando la escuché, dije, Julio tenía razón.
Julito tenía razón. Es eso. Claro. Te atraviesa de una manera, ¿no? Me pareció fantástico encontrar la música a partir de la explicación de él de la música, ¿no? Es un muy lindo ejemplo de lo que se llama éfrasis, ¿no? Que son ¿Cómo? estos tipos de éfrasis, ¿no? Ajá. Son construcciones literarias en las cuales se utiliza un sistema artístico para dar cuenta de otro, digamos, ¿no? Claro. Como cuando se escribe un texto que verbaliza, no sé, una obra de cámara musical instrumental, ¿no? Ajá. O cuando se hace una obra plástica que trata de captar un soneto, digamos, Claro. ¿no? De algún modo lo que está haciendo ahí Cortázar es verbalizar la música, ¿no? Son ejercicios de lo que se llama en el campo de la traductología traducción intersemiótica, ¿no? Como expresar los gatillos de un sistema semiótico mediante los medios de otro. Qué hermoso. Qué hermoso. Listo. Libros. 2, 1, que te acuerdes, que digas, esto me gusta. Literarios, digo, ¿no? Como para Sí, salir sí, del sí, sí, tema. sí, bueno. Ok, bueno, así, al voleo. Lovecraft. eh, Opa, opa. Claro, bueno, sí, si estás en el metal, sí, Lovecraft, claro. Claro, claro. claro, ¿viste? ¿Vos viste la presencia que hay de la literatura gótica en el metal? Y Lovecraft en particular, desde Necronomicon hasta el mito de Cthulhu, pero cosas más recientes y más oscuras. Por ejemplo, mi cuento favorito de Lovecraft es The Dunwich Horror, el terror de Sí, de Dunwich. Dunwich. Eh, y hay un tema de una banda francesa de metal neoclásico, que se llama Adagio, que se llama Dominate, y está basado en The Dunwich Horror. Sí, O Symphony X, por ejemplo, tiene un tema que se llama King of Terrors, que está sí. basado en The Pit and the Pendulum, ¿no? El pozo y el péndulo de Poe. Y es una maravilla porque viste que son como tres escenas, ¿no? Una en la que zafa del primer Sí. péndulo, otra en la que zafa del segundo, y el tercero, viste que le empiezan a compactar las paredes para aplastarlo. Eso es el solo de guitarra. Y es la perfección de que ese momento, esa última tortura, es el solo de guitarra y es perfecto. Esa tensión de cada vez más encerrado. Y el calor que iba aumentando, viste, cuando es fantástico. Bueno, y otro libro, yo qué sé, cualquier cosa de la narrativa de Borges, Ah, bueno. imagino, o sea, Sí, sí. ficciones, Claro. cualquier cosa de ficciones. Piglia decía que el mejor cuento de Borges fue Tlönúcuaro, ¿no? Tlönúcuaro. Y Yo, no me atrevería a discutirlo. Puedo decir que yo, no, pero no sé si me atrevo a discutirlo. claro, yo tampoco lo discutiría, pero no es el que más me ha marcado a mí. ¿Cuál te marcó más? Digamos. Eh, Viste que hay una creo que, experiencia bueno, así primal, ¿no? sí, bueno, te digo alguno. Este no es de ficciones, pero La Casa de Asterión, Ah, qué cosa eh, preciosa. Qué cosa preciosa. de, Sí. La Muerte y la Brújula, eh, y Las Ruinas Circulares. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Arranca, ¿no? Por Dios. Exactamente. Qué bárbaro, qué bárbaro. No te quiero Mortal. molestar más, es re tarde. Gracias por la generosidad de ponerte a hablar. Espero que lo hayas pasado bien, que no te haya invadido demasiado. y, y bueno, ahí manda saludos la gente. Ahí están todos. Muy contentos Estuvo hermoso. todos. Gracias por el espacio. Lejos el mejor llamado que hice en la semana. Ah, Debo decir también, querido Alexis, que la vara está baja porque fueron todas reuniones, muchas embole de laburo, lo importante no pero es esta fue, ganar, sino hacer perder al otro. me parece fantásticamente bilardista de tu parte. Muy bien. Tal cual. Adolfo, te mando un abrazo grande, un gustazo haber charlado con vos y conocerte. Lo mismo digo, che, que vaya bien, seguimos en contacto. Saludos.